acerca de la acción por incumplimiento. Y la acción por incumplimiento no es sino aquella que tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico ecuatoriano, así como también garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Obviamente, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento que se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer, y esta obligación de hacer o no hacer debe ser clara, expresa y exigible. Esta acción por incumplimiento se le interpondrá ante la Corte Constitucional. Y hablando de la Corte Constitucional, dentro de la causa número 0041-13-AN, en la sentencia número 006-15, SAN-CC, la misma Corte Constitucional nos manifiesta que la naturaleza de esta acción por incumplimiento, es decir, la naturaleza jurídica de esta acción, en los términos establecidos por la Constitución de la República del Ecuador, se identifica bajo dos conceptos, uno de cumplimiento y otro de aplicación. Es decir, que esta acción por incumplimiento se la podrá interponer ante la Corte Constitucional una vez agotados todos los recursos ordinarios, como la manifiesta la normativa vigente, en este caso el artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Quién puede demandar esta acción por incumplimiento? La persona que se sienta afectada por la no aplicación de las normas del sistema jurídico o actos de carácter administrativo en general. Estas decisiones o informes de organismos internacionales de derechos humanos o que corresponden al sistema jurídico ecuatoriano deben ser acatadas conforme a una sentencia de la Corte Constitucional una vez interpuesta esta acción por incumplimiento. Al hablar de la legitimación pasiva, la acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad pública y contra personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas o a su vez presten servicios públicos. Además, procederá contra particulares también en caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos impongan una obligación a una persona particular determinada o determinada. Esta acción por incumplimiento no puede tener inicio sin un reclamo previo. Este reclamo previo deberá tener el propósito de que se configure el cumplimiento por parte de la persona accionante previamente existente el reclamo de la obligación. Esto obviamente a quien deba satisfacer. En caso de que se mantenga un incumplimiento
o la autoridad pública o persona particular no contestare este reclamo en el término de 40 días, esta acción por incumplimiento se considerará como configurada y podrá acarrear las respectivas sanciones sobre la autoridad o persona que haya incumplido una determinada sentencia. Nos basamos a las reglas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que podrán encontrar respecto al contenido de la acción por incumplimiento en su artículo 55, que nos manifiesta que esta demanda o este reclamo tiene que contener el nombre completo de la persona accionante, la determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita su cumplimiento, obviamente con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible que se requiere cumplir. Se necesita también dentro del contenido de esta demanda la identificación de la persona natural o jurídica o a su vez pública o privada de quien se exige el cumplimiento, la prueba del reclamo previo, la declaración de no haber presentado otra demanda en contra de las mismas personas por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. Y obviamente el lugar en el que se le ha de notificar a la persona requerida. ¿Cuáles son las causas de inadmisión de esta acción por incumplimiento? Es decir, que no procede esta acción por incumplimiento en los siguientes casos. 1. Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados mediante otra garantía jurisdiccional. Si se trata de omisiones o mandatos constitucionales y, obviamente, si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, sentencia, decisión o informe. Si no se cumplen, obviamente, los requisitos de la demanda, también puede ser inadmitida esta acción. Ahora, al referirnos al procedimiento de la acción por incumplimiento, debemos tener en cuenta que presentada la demanda ante la Corte Constitucional, la Sala de Admisiones la admitirá o inadmitirá conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En caso de considerar admisible la demanda, inmediatamente se designará mediante sorteo a la jueza o juez ponente y dentro de las 24 horas se notificará a la persona accionada para que cumpla o justifique el incumplimiento en una audiencia que se realizará en el término de 2 días ante la jueza o juez ponente. En la audiencia, la persona accionada comparecerá y contestará la demanda y presentará las pruebas y justificativos que considere pertinentes. En caso de que existan hechos que deban justificarse, se podrá abrir el término de prueba hasta por 8 días, tras los cuales se dictará sentencia. En este procedimiento de presentación
o desarrollo de la acción por incumplimiento si la persona accionada no comparece a la audiencia y si no existen hechos que deban justificarse. Obviamente, la Corte Constitucional elaborará el proyecto de sentencia y el Pleno dictará la sentencia en el término de 2 días tras la celebración de la respectiva audiencia. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa por la que dentro de las consultas que se han realizado se puede caer en una confusión. No hay que confundir a las garantías jurisdiccionales, en este caso la acción por incumplimiento, con el incumplimiento de las decisiones legítimas de autoridad competente, que son dos cuestiones muy distintas. Obviamente, la acción por incumplimiento trata de garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales emitidas dentro del órgano jurisdiccional, obviamente agotados todos los recursos ordinarios. Y la otra, que no es una garantía jurisdiccional, sino más bien una figura determinada en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que para poner un ejemplo, un incumplimiento de decisiones decisiones legítimas de autoridad competente sería cuando se aplican medidas cautelares en un caso de violencia intrafamiliar y sin embargo, a pesar de existir una boleta de protección hacia la víctima, el presunto infractor acude a irrespetar a la presunta víctima y de esa manera incumple una decisión legítima, en este caso de un juez de la unidad de violencia contra la mujer. En cambio, una acción por incumplimiento puede darse el ejemplo. Se garantiza el cumplimiento de una sentencia en un caso, por ejemplo, de restitución de una persona a su lugar de trabajo. Y a pesar de que todos los recursos interpuestos, esta persona no ha sido restituida por un determinado alcalde, entonces esta acción por incumplimiento garantiza que obviamente se ejecute una sentencia y se restaure un derecho que tiene determinada persona, en este caso el derecho a volver a su lugar de trabajo. Hasta aquí mi exposición acerca de la acción por incumplimiento, doctores de la patria.